Y para cerrar esta serie de cápsulas, hablemos un poco sobre buenas prácticas para escribir código. Es decir, cositas que hacen que el código sea más legible, sea más cómodo. Y comenzamos, por ejemplo, con utilizar nombres descriptivos para sus variables. Estas buenas prácticas no solo benefician a quien va a leer, sino también al creador. Elegir nombres descriptivos para las variables es clave, ¿sí? Esto permite que la construcción del código tenga más sentido al momento de leerlo. Para Python, para el lenguaje de programación, no es tan relevante como los nombres, pero sí para quien está construyendo esto y que tenga un sentido. Un ejemplo típico, si ustedes quieren representar una función derivada de una función f, ¿cierto? Uno lo escribe así matemáticamente. Un buen nombre de variable sería df, ¿verdad? Ahora, no podemos escribir df/dt porque entonces sería una operación. O quizás escribir también derivada-f, o puede ser df-dt, para identificar con respecto a qué variable está viéndose la variación. Porque es parecido a la, el símbolo de derivada que uno ya conoce. Pero, por ejemplo, un nombre cualquiera, un nombre aleatorio, no sería tan descriptivo y no ayudaría tanto a que el código para quien lo lea tenga tanto sentido. Otra buena práctica es comentar el código. Esto, ¿en qué sentido? Para comentar un código hay que añadir un signo gato, ¿cierto? Al comienzo de la línea y queda así en verdecito. Y es como lo que les he mostrado en las distintas cápsulas. Comentar lo que se está haciendo, lo que se realiza en esa parte del código. Aquí voy a crear la figura y ajustar el tamaño. Voy a poner los detalles. ¿Qué hace esta función? Si bien al escribir el código uno ya conoce lo que hace cada cosa, es mucho más amigable tener escrito lo que se está haciendo de modo que se pueda interpretar de mejor manera. Cuando hay métodos que son más complejos, también es súper útil para ir explicando el paso a paso de cada línea, el rol de cada operación. Así que es muy útil comentar el código. Ahora, está el otro extremo que es cuando está sobrecomentado y sobreexplicado todo. Hay que encontrar un buen balance. ¿Ya? También esto de comentar el código permite que tenga una durabilidad, en el sentido de que si alguien más toma ese código, pueda entender lo que hizo la persona que lo programó antes, sin necesidad de tener que preguntar. Ya. Otra buena práctica es definir de manera clara las funciones. Esto lo comenté un poquito cuando hablé de funciones, pero con esto me refiero a esta especie de receta de diseño que es bien útil, ¿sí? Indicar los parámetros, qué tienen que ser, qué es lo que retorna, cuál es el tipo de dato que retorna, porque en este caso, para la función ejemplo, se llama así, insisto, estas comillas permiten crear este espacio en donde podemos revisar la descripción rápida de la función y así no tener confusiones sobre qué hace quién y cómo lo hace. Simplemente acá ya está escrito. Esto puede tomar un poquito de tiempo, pero les aseguro que les va a simplificar un poco su trabajo. Y también lo que ya había mencionado sobre las condiciones de verificación para que su flujo en el código funcione bien. Por último, y no menos importante, una buena práctica es pensar el problema que van a resolver. Programar es el resultado de la solución al problema, ¿sí? Es la solución al problema. Pero para solucionar algo, primero hay que pensarlo, desarrollarlo, analizar cómo me conviene abordar el problema. Y muchas veces cuando uno comienza a programar sin haber pensado antes el problema, se va dando cuenta en la marcha que podría ser, por ejemplo, conveniente definir una función auxiliar antes,
o implementar esta otra cosa, etcétera. Y eso se traduce en tiempo utilizado. Entonces, vale mucho la pena, es una buena práctica sentarse a pensar el problema, identificar cuáles variables van a utilizar, los parámetros, qué funciones serían de utilidad, luego tener una idea ahí más o menos concreta y luego pasarla a código. Sin más que decir, a disfrutar el curso, es un curso muy interesante y el equipo docente estará disponible para resolver todas sus dudas. La idea es que aprendan mucho. Nos estamos viendo.